todos. Qué bueno saludarlos. Les mando un abrazo fraternal en Cristo a todos ustedes. Pasan los días y tengo la confianza en el Señor que usted cada día esté apartando una hora para hablar con el Señor, con Cristo a solas, en el patio, en la sala, en su habitación, en el estudio, en el garaje. Pero qué bueno que usted aparte ese tiempo para hablar con el Señor. Y otra hora para abrir la Biblia, su Biblia personal, subrayarla, meditar en ella, escribir. Qué honor, qué privilegio el que usted y yo tenemos al tener la Biblia. A Dios le plació, por su gracia, dejarnos este libro. Como dice Agustín, es un libro que viene de casa, escrito desde casa para nosotros, sus amados hijos. Señor, gracias por cada matrimonio, gracias por cada hogar, por cada hijo, por cada papá, cada mamá, cada nieto, cada nieta, cada familiar, cada vecino. Gracias por todos tus cuidados, Padre amado. Permítenos, Señor, recibir tu enseñanza de tu palabra viva, recibirla con un corazón muy manso, un corazón tierno, un corazón humilde. Sabemos, Señor, que tú tienes dos tronos, uno en el más alto de los cielos y otro en el más humilde de los corazones. Gracias, Señor. Hola, me encanta saludarlos. Voy a pedirles que vayamos a Mateo, capítulo 26, por favor. Vamos a ir a un pasaje muy interesante desde el verso 69 en adelante. El tema de hoy vamos a tratarlo cuando Pedro niega al Señor 3 veces. Y negar a Cristo sin duda alguna es un pecado muy grave, claro que lo es. Y Pedro el apóstol lo hizo. Mas Jesús lo perdona con un perdón tan total, absoluto, generoso, que al perdonarlo nuestro amado Señor Jesucristo muestra su increíble amor, su amor eterno para con todos sus escogidos que se arrepienten. Hoy quiero hablar por la Escritura para cualquiera de ustedes que hayan cometido un terrible pecado y de pronto piensan que Dios no los ha perdonado. No. Jesucristo perdonó todos nuestros pecados. Dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, en este tiempo de esta pandemia, la invitación que yo le hago es que usted se acerque al Señor cada mañana, muy temprano, que se arrepienta de sus malos caminos, que se arrepienta de sus malos pensamientos, que se arrepienta de sus malos deseos. Dice el proverbio, el que confiesa sus pecados, se arrepienta de ellos y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Y déjeme decirle, uno de los mayores pecados que usted y yo cometemos son los pecados de omisión. ¿Se acuerda lo que dijo Santiago 4:17? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe amar y no ama, pues está pecando. El que sabe perdonar y no perdona, pues está pecando. El que sabe venir a la iglesia y no viene, pues está pecando. El que sabe discipular y no discipula, pues está pecando. El que sabe leer la Biblia y no lo hace, pues le es pecado. Y lo que vamos a estudiar
es importante notar que Pedro, el apóstol, quería que todo el mundo conociera el gran amor del Señor Jesucristo. Nadie se da cuenta de la negación de Pedro. Eso es una cosa bien única. De tal manera que es el mismo Pedro quien cuenta esa negación y se lo cuenta a su discípulo Marcos. Y Pedro quería que todo mundo supiera acerca de la bondad de Cristo, de la generosidad de Cristo el Señor, de la misericordia del Dios eterno, de la gracia maravillosa de nuestro amado Jesús. Por eso es interesante tener claro que en la negación solo estaba Cristo y Pedro. Bueno, y sabemos que Dios, permítame esa expresión, entiéndamelo por favor, Dios no es chismoso. Por eso usted y yo podemos contarle a Dios nuestros más sucios pecados, que Él no los va a contar a nadie. Por eso, una fea doctrina, cuando alguien dice, es que Dios me mostró sus pecados. Un error terrible, porque no es cierto. Lo bonito de acercarme yo a Cristo Dios es que yo le puedo derramar a Él todo mi corazón, contarle a Él los pecados más feos, más sucios, y ahí van a estar en el Señor. Ningún discípulo, ningún apóstol fue testigo de la negación de Pedro. De manera que fue el mismo Pedro quien lo contó. Y estamos viendo ahí la humildad de Pedro. Y el deseo de exaltar únicamente a Cristo. Y el deseo de que el nombre del Señor sea honrado y solamente el nombre del Señor. Esa es una conversión real y auténtica la de Pedro, sin duda alguna. Imagina lo siguiente. Pedro pudo haberse quedado callado, ¿cierto? No contárselo a nadie. Y que su gran pecado nadie lo supiera. Pero él quería algo, que usted y yo supiéramos del gran amor del Señor Jesucristo. Y por eso se lo cuenta a Marcos, su discípulo. Qué honestidad la de Pedro, qué hombre más íntegro, recto, temeroso de Dios, nacido de nuevo sin duda alguna. Pedro sabe y tiene muy claro que no tiene nada bueno que contar de sí mismo. Yo me pongo a pensar lo que hizo el apóstol Pedro y yo digo, ¿será que usted y yo tendríamos el valor de contar y reconocer nuestro pecado a uno de nuestros discípulos? Creo que no. ¿Y saben por qué no lo hacemos? Porque no queremos exaltar solo el nombre de Cristo, sino que nos gusta en cierta manera ser exaltados. Nos gusta ser alabados por los hombres. Nos encanta que nos vean sin errores. Nos encanta que nos vean sin fallas. Nos encantan que nos pongan en un pedestal bien alto. ¿Cómo amamos usted y yo la gloria de los hombres? Nos encantan que nos adulen. Nos encantan que nos aplauden. Y que jamás nadie vea ni un solo pecado en mi vida. ¿Cómo nos molesta cuando alguien ve un pecado y no lo dice, verdad? Porque es un pecado muy notorio. Pero el apóstol Pedro confiaba mucho solamente en Cristo. Ahora, él lo entendió después. ¿Se acuerdan que el apóstol Pedro antes confiaba demasiado en él mismo? Y él ahorita vamos a estudiar que realmente puso los pies sobre la tierra y entiende que solamente Cristo es santo, 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 y es el único digno de adoración, de alabanza y de ser exaltado. Él y solamente Cristo y nadie más que Él. Entonces vamos de una vez a Mateo capítulo 26, versículos 69-70. Dice la linda palabra de Dios. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Observe lo que dice. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Primera cosa que quiero que notemos.
el error de sentarse uno con la multitud. Dice la Biblia que Pedro estaba sentado fuera. Cristo acababa de ser arrestado, estaba preso en el patio de la casa de Anás y Caifás, y era la hora máxima de la verdad. Pero ¿qué hace Pedro? Se mete en la multitud. Y Pedro quiere pasar desapercibido. Quiero que entendamos esta enseñanza. Las multitudes son una muy buena ocasión para que usted y yo pequemos. Miren, habían arrestado al Señor Jesucristo y lo normal era que Pedro hubiera estado al lado del Señor. O al menos que estuviera estado orando, estando postrado de rodillas, orando por Jesucristo, su Señor y Salvador. Lo normal era que Pedro estuviera buscando respuestas a Cristo. Pero ¿qué hizo? Se fue a meter en la multitud. Dice, Pedro estaba sentado fuera. Y entonces cuando yo me siento fuera con la multitud, comienzo a darle la espalda a Jesús. Cuando yo me siento con la multitud, comienzo poco a poco, sin darme cuenta, a darle la espalda a la Biblia. Y poco a poco me voy alejando más y más de la persona del Señor, de mi amado. Sin duda alguna, de las cosas más fáciles es yo meterme en la multitud. Sin responsabilidad. Sin estudiar seriamente la Biblia, voy a la multitud y soy otro más. Otro espectador más de la iglesia. Y no tomo ningún curso, no llego temprano a la iglesia. No. Voy ahí entre la multitud. Contento con solo cantar. Contento con ir a la iglesia los domingos. Contento con decir amén. Contento con decir gloria a Dios. Lo que hace toda la multitud. Pero la vida cristiana demanda algo muy grande. Y nos demanda a usted y a mí a actuar todo el tiempo a favor del cuerpo de Cristo. Nos manda a ser comprometidos con Cristo a través de la iglesia local. Nos manda a ser diligentes, muy responsables. Y voy a decirle algo, cuando es tiempo de orar, muchos están sentados fuera viendo televisión. Cuando es tiempo de leer la Biblia, muchos están sentados fuera leyendo un libro de novelas, un bestseller, ¿por qué no? A cambio de yo estar en casa con mi familia, con mi pareja y con mis hijos, muchos están sentados fuera jugando fútbol, tomando, divirtiéndose con los amigos. Y puede que no pecando, puede que haciendo diversiones sanas, ¿por qué no? Pero a cambio de estar en la casa para dar testimonio de que yo ando como Cristo anduvo, muchos están sentados fuera. Quiero que entienda esto, por favor. Y a cambio de estar en la iglesia, muchos están fuera malgastando el tiempo. A cambio de estar intercediendo por hermanos en la fe, intercediendo por mis hijos, muchos están sentados fuera peleando, discutiendo, hablando de política, dizque arreglando el país. Otros, a cambio de estar leyendo la Biblia, de estar sentados leyendo la Biblia durante una horita al día, están viendo una buena película de televisión, están viendo un noticiero de hora y media que para muchos se les pasa volando, pero se sientan a leer la Biblia y a los 10 minutos ya están cansados, ya se quieren levantar, ya no quieren leer más. Lo que quiero decirle es que la Biblia enseña que estar sentado fuera es seguir a Cristo Jesús de lejos. Y cuando yo me siento afuera con la multitud, está todo muy bien preparado para yo negar al Señor. Lucas 22:54, que es el evangelio sinóptico con el que estamos leyendo, habla y dice que Pedro le seguía de lejos. Lucas 22:54 dice, y Pedro le seguía de lejos. Y vamos a ver únicamente hoy
3 punticos nomás de las 3 negaciones de Pedro. Y la primera, versículo 69-70, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. La primera negación es negar fingiendo. Óigalo. Negar fingiendo. No me malinterprete, por favor, con lo que voy a decir. Dice la Biblia que se le acercó una criada, una sirvienta. Y en aquel tiempo, una sirvienta era la persona más menospreciada de la sociedad. No era nadie. Cuando sabemos que las criadas hacen un trabajo extraordinario, sin duda alguna. Y vaya que hoy sí que lo hemos entendido, a lo que nos ha tocado lavar platos y trapear y muchas cosas. Son mujeres valiosas, sin duda alguna. Pero en aquella época eran tremendamente menospreciadas y mucha gente aún las menosprecia. No las trata como igual, son seres humanos iguales a usted y a mí. Pero en aquella época pues así era. Ahora, ¿significa que en este momento no había ningún peligro para la vida de Pedro? Claro que no. Sin embargo, Pedro fingió no saber nada acerca de la persona de Jesús. Él hace de cuenta que él no tiene nada que ver con Jesús. La criada le dice: tú estabas con Jesús el Galileo. El término Galileo era un término muy despectivo, como ese de esa parte. Pero Pedro, ¿qué hace? Primero niega fingiendo, hace de cuenta que el asunto no es con él. Él dice: no sé lo que usted dice, mujer, no sé lo que dices. Pedro, en este momento, no había entendido la bienaventuranza de que a usted y a mí, en medio de la multitud, la gente descubra que somos de Cristo. Y que cuando usted y yo estamos en ciertos lugares que no debemos estar, la gente se da cuenta de que usted ahí no debe estar. Algo muy grave es el avergonzarnos de ser amigos de Cristo. Algo muy grave es el avergonzarnos de ser discípulos de Cristo, de ser adoradores de Cristo. Y Pedro eso lo hizo fingiendo. ¿Fingir que somos de Cristo? Fingir que le pertenecemos a Él por completo es una negación. Y muchos fingen, voy a decir lo siguiente, oír la Biblia y al minuto no se acuerdan de nada de lo que han escuchado de la predicación. Muchos fingen escuchar la predicación, pero realmente están tan lejos de la Biblia. Muchos en la misma iglesia, en la misma sede, están sentados fingiendo escuchar atentamente la predicación, cuando realmente están pensando en cómo van a pagar mañana el recibo, la cuota del apartamento, o están chateando. Es increíble cómo usted y yo negamos a Cristo fingiendo. Otros fingen estudiar la Biblia. Otros fingen amar a Dios cuando en verdad no tienen ningún compromiso con la iglesia local. El único compromiso que tienen es consigo mismos. Miren, hay casos, yo lo he visto, donde otros fingen no conocer a Cristo en el trabajo. Fingen no ser cristianos comprometidos con la iglesia en la empresa, y alguien le dice: oiga, pero usted es cristiano, y dice: no, sigamos. Pero yo le he visto estar a usted a tal iglesia, mira, sigamos en el asunto del contrato. Fingen, y con sus actos están diciendo a mucha gente: no sé lo que dices. Otros fingen pertenecer a una iglesia pequeña, por ejemplo. Oiga, pero usted asiste a Agua Viva, a esa iglesia pequeñita. No sé lo que dice.
yo asisto a una iglesia grande, donde mi pastor es muy conocido a nivel mundial y es concejal, y creo que se va a lanzar también para la alcaldía. Otros piden entre sus vecinos. Y pasan años y ningún vecino se entera de que es cristiano. O dicen, no, mira, eso dejémoslo para el domingo. No enredemos las cosas. Sin duda alguna, son muchos los que niegan a Cristo fingiendo con su manera de vivir. Juan, vayamos un momento por favor a Juan capítulo 18, verso 17. Dice la palabra de Dios: entonces la criada portera dijo a Pedro, estamos hablando de esta concordancia con Mateo 26, Juan 18, 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo Pedro, obsérvelo, dijo Pedro, no lo soy. ¡Wow! ¡Qué tremendo contraste con el gran yo soy de Jesús! Recuerden que lo estudiamos hace poco, 14. Solamente lo mencionamos, ¿se acuerdan? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el alfa y la omega, yo soy la vid, yo soy la puerta, yo soy el pan del cielo, yo soy el buen pastor. Muy bien. Yo soy el eterno. ¿Cuántas veces usted y yo, con nuestra manera de vivir, hemos dicho, al igual que Pedro, no lo soy? No lo soy. En contraste con Cristo que dijo, yo soy. Cuando peleamos, cuando chismoseamos, cuando de nuestros labios sale palabra grosera, vulgar, estamos diciendo, yo no soy. Cuando aventajo al hermano, cuando trampeo al hermano, estoy diciendo, yo no soy. Por eso yo en la iglesia le digo a la gente, no hagan, por favor, negocios entre ustedes, porque ahí sale a relucir que muchos, con su manera de ser, dicen, no lo soy, no tienen palabra, no son íntegros. Cuidémonos, por favor, con nuestra manera de vivir, decir, no lo soy. Pero cuando amamos, estamos diciendo, yo soy de Cristo. Cuando perdonamos, yo digo, yo soy de Cristo. Las lámparas no hablan, las lámparas brillan. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Hay veces hablamos mucho. El cristianismo no se trata de hablar mucho, se trata es de vivirlo. Por eso las lámparas no hablan, las lámparas brillan. Que su doctrina brille con su conducta, amado hermano en la fe. Cuando usted se compromete con la iglesia, usted está diciendo, yo soy de Cristo. Cuando usted guarda los mandamientos, usted está diciendo, yo soy de Cristo. Y sin duda alguna, fingir es uno de los grandes, constantes pecados de nosotros, de seres humanos. La segunda, el primero es negar fingiendo. El segundo es negar jurando. Versículos 71 y 72 de Mateo 26. Saliendo Pedro a la puerta, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí, también ésta estaba con Jesús el Nazareno. Pero Pedro negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, no tengo ni idea quién es ese tipo. Pónganme atención, la primera acusación fue hecha por una mujer a solas, la criada. Pero esta segunda acusación, la misma acusación fue hecha por otra criada, pero ahora se la hace delante de la gente.
Y la acusación fue la misma. También estaba con Jesús Nazareno. Y entonces Pedro se sintió como amenazado. Y esta acusación era cierta. ¿Por qué? Porque Pedro era un apóstol llamado por Jesucristo mismo en persona. Pedro había vivido 3 años con el Señor. 3 años con Cristo. Pedro había dejado todo. Él dijo, yo lo dejo, Señor, mi trabajo y te sigo. Luego la acusación que decían las criadas era cierta, era real. Pero aquí el apóstol Pedro, por miedo, por vergüenza al ridículo, por vergüenza al abuso, por vergüenza al arresto y a la muerte, dice, juro por Dios que no conozco a ese hombre. Miren lo que dice el versículo 72, por favor. Pedro, wow, negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Primero mire lo que hace Pedro. Niega que Jesucristo es Dios. Niega la deidad de Jesucristo. ¡Wow! Eso es muy grave. Y está diciendo que Jesús es solo hombre. Eso es muy grave. Está diciendo que Jesús no era su amigo, que nunca fue su amigo y que nunca será su amigo. Es más, ni siquiera sabía su nombre, porque dice, no conozco a ese hombre. Yo no sé quién es ese individuo. Ni siquiera dice, no, yo no conozco a Jesús. Increíble. Yo me imagino a Pedro gritando ante todo el mundo, juro por Dios que no conozco a Jesucristo Dios. Qué ironía, ¿verdad? Qué paradoja, ¿verdad? Pedro estaba diciendo, que me castigue Dios si yo conozco a ese hombre. Que me castigue Dios si yo alguna vez he sido amigo de ese individuo. Es increíble lo que puede hacer el miedo, el temor. Y Pedro es tan humilde, ya el Pedro, cuando el Señor resucita y lo restaura, Pedro cuenta todo lo terrible que él hizo. Qué hombre más maravilloso, humilde es Pedro sin duda alguna. Y entonces yo me imagino a Pedro en ese momento diciendo, ¿cómo hago para que me crean, por favor? ¿Cómo hago para que por favor entiendan que yo no soy de esa calaña, que yo no pertenezco a ese grupo, que yo no tengo nada que ver con ese individuo? Díganme qué tengo que hacer para que se den cuenta que yo no tengo nada que ver con ese. ¡Ja! ¿Y saben algo? Muchos niegan que solo Cristo tiene la potestad de sanar y solo Él. Y que solo Cristo tiene la potestad de perdonar pecados y solo Él. Porque muchos proclaman que también tienen el poder de sanar y perdonar pecados. ¡Qué horror! Y muchos dicen, esa Biblia, ese libro fue escrito por hombres. Y la gente tiene términos muy displicentes para con la Escritura. Y la gente niega toda la suficiencia de la Biblia. La gente niega el poder transformador que tiene la Biblia. Y la gente enseña a tener más bien un poder transformador porque pone la mano sobre otro. Un pecador y poniendo la mano sobre otro pecador. ¡Qué horror, por Dios! Estar fuera de la Biblia no es solo estar uno demente, no es solo estar uno fuera de sí, sino que es negar abiertamente que la Biblia es Dios hablándome cara a cara. Cuando yo niego toda suficiencia de la Biblia, yo estoy negando que Dios solamente habla a través de la Biblia. Cuando yo sigo sueños, estoy negando a Cristo. Cuando yo escucho visiones de otros, estoy negando a Cristo. Cuando yo escucho la profecía,
mentirosa, de un corazón depravado, de un aparente profeta, yo estoy negando a Cristo. Qué contraste con el príncipe de paz, con el Señor de señores que es Jesucristo, porque dice Mateo 26, 63 y 64, una página atrás dice, mas Jesús callaba, mientras Pedro negaba fingiendo, mientras Pedro juraba, negaba jurando que no conocía a ese individuo. Dice la Biblia que el príncipe de paz, él sencillamente callaba. La enseñanza es muy clara, amada iglesia. Cuanto más tiempo usted y yo estemos entre las multitudes, mayor es la posibilidad de negar a Cristo. Y hoy a Cristo se niega con tantas cosas nuevas que está abrazando la iglesia. Sin duda alguna el trabajo nos absorbe mucho. El mundo nos absorbe demasiado. Y mostramos que nuestro temor a los hombres es mayor que nuestra reverencia a Dios. El apóstol Juan lo dijo. Porque amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Uno puede decir, oye, ¿qué pasa, Pedro? ¿Qué sucede, Pedro? Aquí la exégesis nos habla de que Pedro dirige su mirada a Cristo preso. Pedro está mirando a Jesucristo completamente amarrado, completamente capturado y arrestado de una manera injusta, con un juicio falso. Y ese Jesús amigo incondicional, y Pedro de frente le dice, no tengo ni idea quién es usted. ¿Quién es ese Jesús? ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Job? ¿Quién es Cristo Dios para que yo le sirva? ¿Quién es Cristo Dios para que yo le adore? ¿Acaso qué es la Biblia para que yo me someta a ella? ¿Acaso qué es la Biblia para que este libro sea la regla de mi vida? No, es un libro escrito por hombres. Hay cosas más interesantes en la psicología, qué sé yo, etcétera. No, ustedes están locos con ese libro. A Pedro se le olvida los 3 años que vivió con Jesucristo. Pedro en ese instante olvida por completo las enseñanzas que el maestro del maestro le dio. Está olvidando el amor hermoso de Jesucristo, lo tierno, lo hermoso, lo bello, lo amoroso de nuestro amado Salvador. Toda la íntima comunión que había tenido con Cristo por 3 años, a Pedro se lo había olvidado por completo. Y lo interesante es que Pedro lo mira a la cara y aún así tiene la osadía y aún así tiene el cinismo de decir, no lo conozco. Juro que no conozco a ese individuo. Juro por Dios que no tengo ni idea quién es ese tipo. Sin duda alguna nosotros los que decimos ser cristianos somos muy cobardes. Lo que pasa es que la iglesia no ha sido perseguida. Vivimos en un tiempo extraordinario para la iglesia. Ahorita ser cristiano es está de moda. Ahora todo el mundo es cristiano. Cuando el cristianismo se ha vuelto popular, algo malo está sucediendo en la iglesia, porque el cristianismo nunca ha sido popular. Yo ya les he enseñado. ¿Quiere popularidad? Predique felicidad. ¿Quiere ser impopular? Predique la santidad. Y el último punto, el tercero, el primero es negar fingiendo, el segundo es negar jurando, y el tercero es negar jurando y maldiciendo.
versículos 73 y 74 de Mateo 26. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: ahora ya es la multitud la que acusa a Pedro. Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. ¡Wow! Esta vez la tercera acusación fue hecha por la multitud. Y ya no se acusaba a Pedro de haber estado con Jesús, sino de ser uno de ellos. Se le acusaba de ser un discípulo de Jesús. ¡Qué horror la acusación, pues! Se le acusaba a muchos hoy en día. Uno con frecuencia, los que somos reformados protestantes, se nos acusa de leer mucho la Biblia. Allá son solo Biblia. El otro día alguien me decía: sí, ese es el pastor de Agua Viva, allá son solo Biblia. Allá no hay milagros, allá no hay sanidades, allá el pastor no tumba a nadie, allá el pastor no tiene ningún poder, allá es solo Biblia. Vaya qué acusación tan grave. Según ellos, para mí es un honor que digan eso. Para mí es un privilegio que digan que yo solamente enseño la Biblia y no hago ninguna otra cosa. Pero a los escogidos de Dios, a los que defendemos el principio de la sola Escritura, se nos acusa de ello. Y según la gente, pues, dicen: allá no hay el mover del Espíritu Santo. Allá nadie se embriaga con el Espíritu Santo. Allá son solo Biblia. Según ellos, qué acusación más grave. No, qué bendición. A mí muchas veces se me ha acusado de predicar solo Biblia. Allá solo se predica Cristo. Allá no se predican testimonios. Allá no se predica de que la persona sembró un carro y el Señor, un carro modelo 2000, y el Señor le regaló un carro modelo 2021. Ah, Dios. No hay nada más importante. Es lo único importante. Es solo Cristo, es sola Escritura, es sola gracia. Más importante que cualquier cosa en el universo. Más importante que a usted y a mí nos digan: allá van ese seguidor de Cristo. Ese es un come Biblia. Qué bueno que digan eso. Más importante que digan: o que usted y yo seamos presidente, o gobernador, o millonarios. Más que predicar sueños, más que predicar mentirosas revelaciones modernas. Por eso insisto a nosotros, los cristianos reformados protestantes, se nos acusa de tener la sola Escritura y de no creer en las visiones. Pues claro que no creemos en ello. Creemos que Dios solamente nos habla a través de la bendita palabra de Dios. Y dice en el versículo, en la última parte del verso 73, dice: porque aún tu manera de hablar te descubre. Es que sin duda alguna nuestra forma de hablar nos delata, sin duda alguna. ¿Cómo debe ser nuestra manera de hablar? La gente ha malentendido este versículo y la gente cree que es porque digamos todo el tiempo amén, gloria a Dios, aleluya, bendecido, en victoria. No. Eso a veces se vuelve cargoso, se vuelve aburridor. Nuestra manera de hablar no debe ser con palabras religiosas. Nuestra manera de hablar hace referencia aquí a una manera de hablar amable, tierna, gentil, respetuosa, llena de amor.
que la gente diga, es que la manera de hablar de Él refleja la persona de Cristo. Como Él se dirige, habla del Señor de gracia. No se trata de tener un lenguaje religioso. Pero tristemente, usted y yo, con nuestra manera de hablar, negamos muchas veces a Cristo, Dios de gloria. La actitud de Pedro demuestra cuán inclinada es la pendiente del pecado. Y una vez que coge vuelo, no lo detiene nada ni nadie, sino solamente la gracia de Cristo. Y me llama la atención que el apóstol Pedro quiso dejar constancia con su lenguaje vulgar, quiso dejar constancia con su lenguaje grosero, que no era discípulo de Cristo, que él no había caído tan bajo. Uy, uy, uy. Y quiero decirle esto. Este pasaje de la Biblia está escrito como un aviso para nosotros, a fin de que no pequemos imitando a Pedro, para que nunca, ni directa ni indirectamente, neguemos a nuestro hermoso Salvador Jesucristo, y mucho menos que nos avergoncemos de su nombre, de su majestad. Que no nos avergoncemos que nos vean con la Biblia en la calle, en la empresa, en cualquier parte. Más bien que nos sintamos felices de que le pertenecemos a Cristo, cuyo nombre es sobre todo nombre. Y que no nos avergoncemos jamás de ser estudiosos de la Biblia. Y que somos muy comprometidos con nuestra iglesia local. Y que somos gente respetuosa de la autoridad. Y jamás se avergüence, por favor, de que todo el mundo diga, es el primero en llegar a la iglesia. Que digan lo que digan. Que digan que usted es lambón, que digan lo que digan. La cosa es entre el Señor y usted, entre el Señor y yo. Y este pecado es muy notorio, pues fue un apóstol quien lo comete. No fue un creyente anónimo, no fue un creyente del montón. Más aún, fue uno de los tres más íntimos de Jesús: Pedro, Jacobo y Juan. Cuanto más alta es la profesión que hacemos de ser de Cristo, tanto más grave es nuestro pecado. Y más cuando Pedro, la noche anterior, le había dicho a Jesucristo frente a frente, y le había asegurado el Señor: Señor, aunque tenga que morir contigo, nunca, jamás te negaré. Y dice la Biblia, y todos dijeron lo mismo. Versículo 74. Entonces Pedro comenzó a maldecir, y a jurar: no conozco al hombre. Y observan cómo termina el versículo. Y enseguida cantó el gallo. En total pánico entra Pedro. Y lleno de pánico, él se desfigura por completo e invoca maldición tras maldición. Imagínense las palabras más feas que pudo haber dicho el apóstol Pedro. Sin duda las dijo. ¿Esto qué enseña? Lo engañoso y perverso que es el corazón del ser humano. Usted y yo somos peor de lo que creemos.
Usted y yo somos más depravados de lo que imaginamos. Lo que pasa es que no hemos estado sometidos a ciertas presiones. Aquí Pedro creía que estaba corriendo su vida en peligro, y es posible que estuviera corriendo su vida en peligro. Pero lleno de pánico, él comienza, es un Pedro completamente desfigurado. Muchas veces usted y yo, cuando nos llenamos de ira, la gente puede decir, pero ¿cómo se desfiguró por completo el pastor? Míralo, es otra persona. Es la doctrina que algún día voy a hablar de eso, que se llama el yo desconocido. Usted y yo no tenemos ni idea, no sabemos lo que hay en nuestro corazón. Pero como Dios es tan lindo, y Él gobierna, y Él es soberano, y Él controla todo, el universo, los animales, la planta, la lluvia, el sol, todo cuanto existe. Y como nuestro Dios es soberano y gobierna a todas sus criaturas, y por gran amor a su escogido Pedro, a quien Él había escogido como apóstol, hace al gallo cantar para detener a su escogido. O si no, quién sabe qué más hubiera hecho Pedro. Pero el amor de Cristo es tan grande que en ese mismo instante el Dios soberano hace que esa criatura, hace que el gallo cante para detener a Pedro. Es lo que se llama la gracia preventiva, que ya la estudiamos hace unos días atrás. Y dice la Biblia, y enseguida el gallo cantó. Hay una tradición que dice que todas las mañanas, al canto del gallo, Pedro no podía reprimir sus lágrimas, y un llanto digno de un corazón amoroso y sinceramente arrepentido, él se arrodillaba y lloraba y oraba al Cristo Dios. Voy a decirle lo siguiente. ¿Qué tal que a usted y a mí, cada vez que negamos al Señor, cantara un gallo? ¿Saben qué? Usted y yo tendríamos que cargar con un gallo en el hombro, porque todo el tiempo negamos viniendo, todo el tiempo negamos a Cristo con juramento, y todo el tiempo negamos a Cristo maldiciendo y teniendo esas actitudes que no son dignas de un cristiano. Y termino. El versículo 75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esa es la paga de mi negar a Cristo con mi forma de vivir. Llorar amargamente. Esa es mi paga cuando yo menosprecio la Escritura y niego que es la única voz venida del cielo, de llorar amargamente. Amada iglesia, sin duda alguna es muy fácil negar a Cristo. Primero, pues el cristiano, usted y yo, nos metemos en la multitud. Y una vez que estamos en la multitud, negamos a Cristo fingiendo. Después negamos a Cristo jurando. Y por último, el clímax, negamos jurando y maldiciendo. Hablándole mal a mi esposa, a mi pareja. La palabra maldecir es decir mal, óigalo. Maldecir es decir mal. Es hablar, decimos palabras feas, groseras a nuestros hijos, al pastor, amigos, al jefe.
que la gente dice, ¿él es cristiano? No lo es. Entonces, cuando la gente se mete en la multitud a cantar a conciertos y fingen estudiar la Biblia, cogen la Biblia pero no la leen en secreto durante 1 o 2 horas al día, todos los días, eso con el tiempo la persona va a negar a Cristo, va a negar el Evangelio. Y por último va a hablar mal de la iglesia del Señor. Por eso Pedro cuenta su terrible pecado para glorificar a Cristo. Para decirnos que el amor del Señor es eterno, incondicional, único y maravilloso. Pues la respuesta del Señor, dice Lucas 22:61, es un texto hermoso. Dice, y Cristo en ese instante lo miró con amor. Qué maravilloso Dios el que tenemos. Aún Cristo, en tan gran dolor en su humanidad, tomó tiempo para mirar a Pedro. Tomó tiempo para mirarlo con un amor único. Y su propósito no era dañarlo ni lastimarlo, sino bendecirlo. Mientras Pedro lo estaba negando, el Señor lo estaba amando. Mientras Pedro lo estaba maldiciendo, el Señor lo estaba bendiciendo. Ese es nuestro Cristo. Todo el tiempo intercediendo Cristo por sus escogidos. Recuerde usted, algún día vamos a hablar de ello, que cuando el Señor resucita, llama a Pedro al Padre, llama a Pedro aparte y le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Para qué? Para restaurar esas 3 negaciones. Ese es nuestro Dios. Señor, perdónanos porque te negamos de tantas formas, de tantas maneras, que nuestra manera de hablar nos descubre. Y muchas veces con esta manera de actuar estamos diciendo, no lo soy. ¿El cristianismo dónde se vive? En la iglesia, una pequeña parte. Se vive en su casa, con su pareja, con sus hijos, con sus conocidos. Que la gente pueda decir lo que la gente dijo de Cristo en la cruz. Verdaderamente, ese era el Hijo de Dios. Que el impío pueda decir de usted y de mí, verdaderamente, ese es un Hijo de Dios. Reflexione, medite en su cristianismo y cada día mejore su relación personal con Cristo. Dios los guarde, amada iglesia. Los quiero mucho. Dios les bendiga.